Egunon, vamos a tratar un libro que salió a colación en el conversatorio con el doctor Luis de Guezala, que es un libro que tiene 30 años. Un doctor en historia, ligado en este caso a la Fundación Sabino Arana, pero el libro está publicado por BBK, Bilbao Vizcaya Kutxa, año 1992. Una investigación historiográfica, biblioteca de historia del pueblo vasco, las instituciones de Vizcaya a finales del antiguo régimen 1793-1814. Es un libro interesante, a pesar del tiempo pasado, y que seguramente la actualización de los conocimientos llevaría hoy a hacer algo tal vez más prolijo. El tiempo siempre da contexto a la forma de elaborar ciertos libros y la forma de estructurarlos, aunque seguramente los historiadores, al tener una visión un poco más amplia que la evanescente del día a día, puede que sigan teniendo unas estructuras distintas al concepto tempus fugit de los mortales politólogos. Pero bueno, es un libro que trata de establecer esa vinculación con la territorialidad y con las instituciones jurídico-políticas, la forma de estructurarse, de organizarse en el antiguo régimen, llamado por la capilaridad estructural general, no tanto en cuanto la situación propia del señorío de Vizcaya, que tendría su fin en el año 1876. Hay una curiosa vinculación tradicional, que precisamente utiliza ese término, tradicionalismo vinculado al carlismo respecto a la contemporaneización del antiguo régimen con respecto a la foralidad, tratando de vincular con algunos una foralidad, un residuo medieval, un residuo absolutamente increíble en los tiempos que nos toca vivir. Una situación en la que también incurren aquellos que dicen, en 2022 una guerra y vas en pleno centro de Europa. Bueno, vivimos la guerra de Yugoslavia en el año 91 al 95 y era también en el corazón de Europa. Las guerras suceden y las historias suceden. Las mentiras también acaban por salir a flote, como en Guernica, en aquel acaso cuando dijeron que habían sido los rojos separatistas, los dinamiteros de Asturias o el Endacari Aguirre personalmente los que habían plantado las bombas y no los aviones alemanes e italianos. Lo mismo que dicen que la masacre de Bucha ha sido culpa de actores británicos, ha sido culpa de los malvados ucranianos o ha sido culpa de Papá Pitufo. Da igual, con tal de tener razón. Por eso cuando hablaban de la fragilidad, un concierto económico, algo moralmente medieval, la vinculación con el antiguo régimen, porque la idea de manchar una institución tradicional, convirtiéndola en algo antiguo y pasado de moda, lo mismo que el derecho de sobrecarta a nivel de Vizcaya, que era el pase foral, que en un momento dado, cuando está de regente el señor Espartero, coge y dice, así, bueno, es una actualización del verbo. Hasta el momento ha sido maravilloso, pero es que a partir de ahora está pasadísimo de moda. Fantástico. Si nos pasamos el forro del derecho por el orto para justificar una posición de apriorismo. Lo mismo que se establece esa vinculación con el afrancesamiento del ámbito de la Constitución de Cádiz de 1812 respecto al antiguo régimen, así en general, vinculando los derechos privativos con el ámbito de la monarquía que se quiere abolir para transitar a una
llamada monarquía constitucional, con ese argumentito que aparece en la primera ley abolitoria de los fueros de sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Ahí estuvo el problema. El problema que precisamente es en el año 1839, vinculado con lo que sucede hasta 1814, que es cuando regresa el felón Fernando VII. Por eso, seguramente, el año se establece ahí, el año 1814, como finalización de este periodo que se quiere estudiar por el doctor Luis de Quezal en las instituciones de Vizcaya a finales del antiguo régimen. Una vez establecido el marco general, tenemos el señor de Vizcaya que, dejando de lado otros territorios donde sin duda tuvo una influencia, y como comentó en el conversatorio, la Vizcaya existente en el señorío era algo por aglutinación. A mí me venía a la cabeza el euskera, que es una lengua construida por también aglutinación de elementos para dar significado a palabras. Ese elemento tal vez pudo servir para la construcción del propio territorio, que fue eje a partir del siglo XIV en adelante de una parte importantísima, hasta el año 1876, del territorio habitado por los hablantes del euskera, el señorío de Vizcaya, que era más que la Vizcaya nuclear y más que la Vizcaya no nuclear incluida en este libro, pero se comenta la Vizcaya no nuclear respecto a la variedad de Durango, las encartaciones y Castro Urdiales y la Junta de Sámano, lo cual es absolutamente interesante porque solamente hay una página y media y estaría bien poder profundizar porque a mí me interesa especialmente. Pero bueno, lo que viene aquí no se pueden pedir peras al horno a este libro de 30 años, pero seguramente en otro lado habrá más información sobre esta situación porque se establece la circunstancia respecto a que tanto Castro Urdiales como la Junta de Sámano pudo haberse incorporado al territorio de Vizcaya hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX. Luego encontraremos algún elemento en alguna otra publicación que podéis acceder de solicitudes de integración de colindres, por ejemplo, en el señorío de Vizcaya, a mediados del siglo XIX. Lo mismo que también, evidentemente, como hay que decirlo todo, también encontraremos después de la cosa esa de Javier de Burgos de 1833 en Peña, Bellera y Ribadedeva, la incorporación a la provincia de Santander, lo cual era una reivindicación histórica porque siempre se habían sentido vinculados a la entonces provincia de Santander, la Asturias de Santillana. Pero es eso, hay que contarlo todo, lo del occidental y lo del oriental. La Vizcaya nuclear establece la merindad de Busturia, Marquina, de Sornocha, de Uribe, de Bedia, de Arratia, villas y ciudades, Valle de Orozco. Las villas y ciudades es importante por el Acuerdo de Concordia de 1630, que está como corolario después del fuero viejo de mediados del siglo XV y del fuero nuevo de Vizcaya de principios del siglo XVI. Una forma de cierre porque una forma de organizarse era la de las entigleses y luego la de las villas creadas a instancias del poder central monárquico hasta el punto de llevar a una confrontación en cuanto a derechos y deberes y el Código Civil frente al derecho civil foral, con lo cual hay mucho tema por ahí que trazar hasta el punto que se dio la zamocolada con trasuntos del tema del servicio militar, el llamado Puerto de la Paz que se podía haber hecho en Abando para confrontar con el monopolio de Bilbao, cuando Abando todavía no había sido incorporado, evidentemente faltaba prácticamente un siglo para que fuera incorporado al territorio del municipio de Bilbao, y por tanto hay muchas cosas por ahí. Evidentemente la confrontación con el tema de Bermeo con Portugalete y la no inclusión del competidor que podía haber sido Castro Urdiales, razón muy climatística y un poco incomprendida de que Castro Urdiales actualmente no esté en el territorio histórico de Vizcaya.
En el capítulo número 2 habla de instituciones generales de Vizcaya, una cosa muy interesante porque habla de las juntas generales, la convocatoria, elección, sustitución de apoderados, constitución y desarrollo de las juntas, elección del gobierno del señorío, representatividad territorial de las juntas y una especial que es las juntas generales de agosto de 1804 que se han venido a llamar revolucionarias, lo cual no tiene ningún sentido porque venían ligadas con toda la tradición de reuniones. Es interesante por el elemento legislativo, que serían las propias juntas generales, y el ejecutivo, que sería como actualmente en cualquier parlamento y cualquier ejecutivo, una designación para controlar los asuntos ordinarios cuando no se está en sesión, lo cual es muy avanzado, muy democrático y ya estaba incorporado en la tradición foral y en la tradición del señorío de Vizcaya. Instituciones ejecutivas, los regimientos generales, la diputación, el corregimiento y elementos como instituciones intermedias, instituciones locales y otras instituciones como el Consulado de Bilbao y bueno, pues la propia iglesia de Vizcaya. El consulado como término de comercio que tenía, bueno, posteriormente al siglo XV y XVI hubo una casa consular en el ámbito del Flandes, de los territorios de las Españas, en el ámbito del norte de Europa, quizá abriendo paso a lo que luego, después de las independencias, sería un elemento importante a copiar para los nuevos países en el ámbito de navegación y de comercio. Pero bueno, estas cosas parecen ser bilbainadas y lo cuenta alguien de Bilbao. Y lo tiene que contar alguien de fuera para que parezca que tenga una previsibilidad de verosimilitud. Pero, bueno, hay que contarlo. Estas historias son importantes, transmitirlas de generación en generación, y el conocimiento y el reconocimiento de derechos y valores universales como la foralidad, de historias de instituciones como el Consulado de Bilbao o como las Juntas Generales y la propia Diputación. La situación respecto a marcos generales que suelen tener mucho de propaganda y de marketing, bueno, un poco como tenemos ahí el libro de Aguirre Azcuénaga de los vascos sin historia, los vascos con historia. Tenemos ahí una estatua al lado del Palacio de la Diputación, la Gran Vía de Bilbao, dedicado a John Adams, primer vicepresidente y segundo presidente de los Estados Unidos de América, a través de su amigo Gardoqui de Bilbao, y que sería embajador de las Españas, hablando en plural, en los Estados Unidos, y participante de la guerra de independencia de los Estados Unidos, trajo a su amigo John Adams a que viera la República de Vizcaya y la foralidad, y por eso tiene una estatua en el Gran Vía de Bilbao al lado del Palacio de la Diputación, y todo el mundo lo puede ver. Y precisamente esa es la vinculación entre la foralidad de la República de Vizcaya y la Constitución de los Estados Unidos de América. Por eso, cuando se habla de faro de libertades, faro de derechos humanos internacionales, del otro, de más allá, hay que poner el foco no solo en los más conocidos, la Revolución Francesa, el Partenón de Pericles en Atenas, algunos muy rara vez hablan del parlamentarismo en León, pero también los vascos tenemos nuestros hitos sobre el árbol de Guernica y de otras realidades respecto a la foralidad construida por sedimentación, por derecho consuetudinario, por la tradición. Tenemos la foralidad y todo lo que implica como un elemento de progresión en derechos humanos, en libertades, en democracia, para aportar al acervo cultural e institucional del mundo. Por eso es agradable desmentir que esta foralidad fuera ligada a algún periodo en concreto, como pudo ser el antiguo régimen establecido desde la óptica de los monárquicos, que establecen los periodos históricos respecto a bodas, bautizos, comuniones, reinados y demás familia.
y por eso es interesante la trascendencia que pudo hacerse debido a los vascos de cada época que en los momentos más difíciles establecieron la defensa de lo suyo, de lo que había sido de sus antecesores y de los que querían dejar a sus descendientes, como es el marco general de la foralidad constituido de hechos concretos que sumaban grandes cadenas de legado hacia el mañana. La trascendencia que supuso el mantener firme esa defensa, incluso en tiempos de ocaso de esos defensores que unían una cosa con otra sin tener nada que ver realmente, y en momentos como después de Fernando VI, que vino el ocaso con Carlos IV y después Fernando VII en el choque de comienzos del siglo XIX ahí en la monarquía, siendo aprovechado por un lado por Godoy y por otro por Napoleón Bonaparte para llevárselos a Bayona y no hacer como hicieron los portugueses de marchar la corte a América, lo cual tal vez hubiera hecho unas independencias en América, pero tal vez hubieran sido todas juntas y con un mayor legado de amistad para con la madre patria, como pasa con Portugal y con Brasil, pues igual hubiera pasado tal vez el menor extrañamiento con América. Pero son contrafactuales que a mí me encantan, pero para hacer historia pura no son realmente útiles. Lo que sucedió es lo que sucedió y por eso es interesante estudiar objetos literarios como las instituciones de Vizcaya a finales del antiguo régimen de hace 30 años, pero siempre hay un buen momento y lugar para iniciarse con el legado de los mayores, y aquí la foralidad y el señorío de Vizcaya están incorporados en una aproximación interesante en ese momento de cambio que pudo haber significado mucho, pero realmente fue un jalón más en la forja de la larga historia de lo nuestro en el señorío de Vizcaya y en el pueblo vasco. Y sin más, aparte de recomendar para los que tengan la oportunidad de acercarse al libro, de leerlo, de darle una opción, pues sin más, es que ricasco, agur berbat, beti gelpean.